Desde el campus. Este 29 de marzo, la Universidad de los Andes, ULA, arribará a 237 años de su fundación en medio de una crisis operativa y presupuestaria compleja, pero también con el compromiso de autoridades, profesores, trabajadores y estudiantes de mantener la institución abierta y cumpliendo con su misión de docencia, investigación y extensión. La institución es la segunda más antigua del país después de la UCB, ocupa el tercer lugar entre las mejores de Venezuela y se mantiene entre las 100 mejores del continente, esto según el más reciente ranking latinoamericano de universidades publicado por la firma británica Quarterly Simmons QS. A propósito de este nuevo aniversario y de los retos que le toca enfrentar a la comunidad de esta casa de estudios en el contexto país y la realidad académica mundial, nos acompaña vía telefónica el rector de la Universidad de los Andes, ULA, Mario Bonucci. El profesor Bonucci es abogado, ingeniero mecánico, magíster en gerencia y planificación y doctor en planificación educativa. Rector Bonucci, bienvenido a Universate. Un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial desde Tierras Andinas, desde Mérida. Profesor Bonucci, son 237 años desde que Fray Juan Ramos de Lora fundó una casa de educación para aspirantes a sacerdotes que con el tiempo se convertiría en la ULA. ¿Con qué espíritu recibe la comunidad universitaria este nuevo aniversario a la luz de lo que hizo ese fraile hace más de 2 siglos? Yo creo rápidamente hay 3 legados o enseñanzas que nos ha dejado este fraile. Una de ellas es que este fraile, que fue el primer obispo digamos que tuvo la ciudad de Mérida, de Maracaibo, como se llamaba en aquel momento, él acepta el cargo, es tentado en Maracaibo para quedarse en esa zona, y sin embargo esa firme determinación de que tenía que llegar a Mérida, y me imagino que en su fuero interior venía la intención de crear una casa de estudio, es uno de los primeros legados, firmeza. O sea, no cedemos ante ningún problema. En segundo lugar, este sacerdote llegó en 1785 y pocos meses después crea la casa de estudio y él muere en 1790. Dura 5 años de vida nada más en Venezuela, lo cual les dice a ustedes que en un breve espacio de tiempo usted puede hacer acciones que van a trascender en el tiempo. Ese es el segundo legado, que cualquier grano de arena que podamos colocar, eso va a trascender en el tiempo. Y el tercer legado, que es el más importante y es el que identifica a los ulandinos, merideños, tachirenses y trujillanos, tiene que ver con ese espíritu de rebeldía de este fraile. Sin permiso del rey y sin permiso del papa, crea una casa de estudio. Y cuando por fin le dan el permiso, crea un seminario también sin permiso del rey y sin permiso del papa. Bueno, ese acto de rebeldía con el que nace la Universidad de los Andes nos acompaña el día de hoy para protestar, para exigir nuestros derechos, pero también para con mucha alegría celebrar este aniversario, y digo celebrar más que conmemorar, porque hemos mantenido las puertas de nuestra universidad abierta con ausencia presupuestaria, con salarios de miseria, no tenemos providencias estudiantiles, no tenemos seguridad social, pero tenemos una universidad que ofrecerle a los merideños, a los andinos, a los venezolanos. Rector Bonucci, la ULA se mantiene en los primeros lugares entre las universidades del país. ¿Está en riesgo esa excelencia? ¿Cuál es el desafío y la acción principal para mantener precisamente esa calidad académica? Fíjese, nosotros nos hemos mantenido en estos primeros lugares en los rankings más importantes, a donde aparecen las universidades venezolanas, gracias al esfuerzo sostenido que hacen profesores, empleados, obreros y estudiantes, que de su bolsillo están financiando la universidad. Y aquí estamos reeditando la historia, lamentablemente. Aquí estamos reeditando otra vez el mandato que tuvo por allá cerca de 1900 el rector heroico Carraciolo Parra y Olmedo, cuando Guzmán Blanco le quita el patrimonio a las universidades y a esta institución casi cierra sus puertas, pero con el salario de los mismos profesores, del mismo rector, mantienen una universidad abierta. Por supuesto, una universidad que lo que tendría es, me imagino, entre 50 y 100 estudiantes, pero en todo caso es un hecho histórico que nos da fuerza para seguir trabajando
y más que un beneficio material, aquí hay mucha gente que tiene doble empleo, aquí hay mucha gente que está haciendo emprendimientos, pero a pesar de ese otro empleo y de ese emprendimiento, le está dedicando tiempo a la universidad. Entonces yo creo que esa es una de las razones principales por las cuales nos hemos mantenido en los primeros lugares. Rector, este aniversario también llega en medio del llamado a retomar la presencialidad después de 2 años de educación a distancia o parálisis parcial o total de muchas carreras en varias universidades públicas. ¿Está la ULA preparada para asumir esa presencialidad tomando en cuenta la situación en la que se encuentra? Mire, yo creo en primer lugar que los tiempos, independientemente de la pandemia, y que es el trabajo que ha realizado la Universidad de los Andes a lo largo de unos cuantos años, es que nosotros debemos empezar a sumarnos a todos estos paradigmas educativos modernos, como la educación multimodal, bueno, que se traduce en una educación híbrida. O sea, fíjese, nosotros en las últimas reincorporaciones nos hemos encontrado con la gran sorpresa que más del 50% de los estudiantes que solicita volver a la Universidad de los Andes no están en Mérida. No sabemos si es que están dentro del país o fuera del país, pero tenemos muchos casos de gente que está en Chile, gente que está en España, pero sin embargo se está inscribiendo en los periodos especiales que estamos desarrollando a distancia, porque tenemos una plataforma ya probada. Entonces, creo que independientemente de la pandemia o independientemente de cualquier otra circunstancia, nosotros debemos avanzar hasta estos nuevos paradigmas, pero además que era la tendencia normal y natural que tienen todas las universidades en los países desarrollados. Pero por otra parte, la presencialidad con estos niveles de salario, incluso con estas nuevas tablas salariales que está imponiendo el gobierno, va a ser un tanto difícil. Claro. Porque si bien es cierto, a un profesor titular le van a pagar como 500 bolívares, que eso no alcanza para pagar la cesta básica, ni siquiera la de supervivencia. No es menos cierto que a un obrero le van a pagar $30, y $30 es una cantidad inferior a lo que establece el Banco Mundial como el límite para definir la pobreza crítica. O sea, si usted recibe menos de $1,9 diarios, usted está en situación de indigencia. Entonces, esa cantidad de dinero no alcanzará para el transporte, para el personal de apoyo y para los profesores de nuevo ingreso, porque es que los profesores titulares son los que van a ganar 500 bolívares, que es una miseria de sueldo. Pero eso es una minoría. La gran mayoría son los profesores de nuevo ingreso, habida cuenta de la diáspora tan bestial a la que nos hemos visto sometidos en nuestras universidades nacionales. Rector Bonucci, este aniversario también coincide con la discusión de una nueva ley para el sector universitario. ¿Qué espera respecto a este instrumento jurídico y lo que puede hacer para mejorar las condiciones de la universidad? Bueno, en primer lugar, yo creo que tú estás haciendo muy claramente la pregunta. Los problemas son tan graves que una nueva ley no va a resolver los graves problemas. ¿Cuáles son los problemas sustanciales que tienen nuestras instituciones? Problemas de presupuesto para poder comprar equipos de tecnología de punta, para comprar reactivos. Es un problema de salario de miseria, de que no estimule lo que tenemos en una diáspora. No tenemos seguridad social, la gente se nos está muriendo. Vean el caso del profesor Salinas y su esposa. Los estudiantes no tienen providencia estudiantil. Estudiar ahorita en una universidad pública puede ser igual de caro como en una universidad privada. La única diferencia es que no paga matrícula, pero tienes que pagar absolutamente todo. Si te quieres mover, tienes que pagar transporte, si quieres una fotocopia tienes que pagarla. O sea, la pregunta que yo hago, los problemas fundamentales que tiene la universidad, que son inducidos, ¿se van a resolver con una ley? Yo estoy de acuerdo con que hay que actualizar la ley, pero por otra parte hay que respetar la letra de la Constitución. El artículo 109 establece con claridad que la autonomía debe verse como principio y jerarquía, y que es la que le permite a las universidades autónomas dictar sus normas de gobierno. Por lo tanto, somos las universidades autónomas las que debemos dictar nuestros propios estatutos. Esa es una interpretación que ha acogido desde hace años la Universidad de los Andes, y en este sentido diseñó una ley orgánica de educación universitaria que se la propuso a la anterior Asamblea Nacional, que la llevamos al Consejo Nacional de Universidades, que la hemos mostrado a toda la comunidad universitaria nacional, pero lamentablemente ni la Asamblea anterior ni este CNU
ha querido prestarle atención, ni siquiera la comisión que nombró el CNU. De hecho, esta es una comisión que está trabajando de una manera en que no considera la opinión de las universidades autónomas. Y si lo que debe privar en una nueva ley de educación universitaria es la autonomía, obviamente que los que tienen experiencia en autonomía son nuestras universidades. ¿Cómo puede tener experiencia en autonomía una universidad donde el rector es impuesto a dedo, lo nombran a dedo, le dicen ese es tu presupuesto y así lo vas a gastar, te quito la nómina y te la pago por el sistema patria? O sea, ¿cómo va a hablar de autonomía una institución que nunca ha podido desarrollar ninguno de los aspectos medulares que se derivan de este principio y de esta jerarquía tan importante? Finalmente, rector, y más allá de los problemas, el contexto nacional y mundial exige la transformación de la universidad venezolana. ¿Qué pasos se están dando desde la ULA para hacer esto posible y procurar el cumplimiento de su misión? Bueno, te decía hace poco que antes de la pandemia ya nosotros teníamos en mente que debíamos avanzar hacia lo que nosotros llamamos educación híbrida. Mira, la educación híbrida contempla conceptos como el e-teaching, como para decirlo en el argot educativo, o sea, pero una asignatura puede ser dictada por un profesor que esté en España y colabora en la asignatura alguien que esté en Chile, alguien que esté en México, y esa asignatura o esa unidad curricular le puede servir a un estudiante que esté en Venezuela o que esté en Francia. Vale decir, lo colaborativo, el uso de las nuevas tecnologías para poder desarrollar habilidades y destrezas en el estudiante es lo que tiene que imponerse. Ya las universidades, no solo las universidades venezolanas, cualquier universidad en el mundo ya no es que no soporte, que no tiene ningún sentido que siga construyendo edificaciones y sustentando su paradigma educativo exclusivamente en la presencialidad. Claro. La presencialidad es importante. Usted necesita hacer prácticas de campo, usted necesita hacer prácticas de laboratorio, usted necesita el contacto con los seres humanos en el área de ciencia de la salud. O sea, es importante, pero por otro lado hay muchos contenidos programáticos que pueden ser impartidos a través del uso de las tecnologías, redes. Entonces, yo creo que nosotros estamos dando pasos agigantados, producto, por supuesto, de la pandemia, hacia ese nuevo paradigma. Y yo creo que allí ya no hay retroceso. Debe empezar a imperar ahora situaciones de que nosotros tengamos una plantilla de profesores, probablemente ad honorem en principio, porque no tendremos cómo pagarle, pero tendremos profesores en el Valle del Silicón, tenemos profesores en España, en México, en Argentina, en Chile, que van a colaborar con la educación venezolana. Nuestros propios egresados que están en centros de excelencia en cualquier parte del mundo. Mira, nosotros tenemos gente que está trabajando en la NASA, ingenieros mecánicos, o tenemos licenciados en física trabajando en Suiza, en el CERN. Entonces, ese tipo de cambio paradigmático es lo que debe imponerse no solo en la Universidad de los Andes, en la Universidad Venezolana. Pero para hacer esto, tú tienes que tener esa amplitud para poder desarrollar conocimiento, para que no tengas trabas, porque aquí hay gente que su nivel de miopía académica lo ha llevado a decir que tú no puedes hacer educación a distancia porque estarías violentando un problema de soberanía. Entonces, bueno, frente a esa mentalidad retrógrada es que nosotros tenemos que avanzar, pues, ¿no? Y ahí es donde tiene importancia una nueva ley de educación universitaria, es que promueva este tipo de desarrollo. Profesor Bonucci, le agradecemos su participación en Universate, nos quedamos sin tiempo, pero quiero que sepa que esta es su casa y a través de usted hacemos llegar a la comunidad de la ULA la felicitación por este nuevo aniversario, a pesar de todas las dificultades. No, bueno, les quiero agradecer a ustedes el espacio que me han brindado y recordarles que, como siempre le menciono a las personalidades con las que tenemos relación, esta es la casa de todos, también es la casa de ustedes. Muchísimas gracias, profesor Bonucci. Conversábamos con Mario Bonucci, rector de la Universidad de los Andes, ULA. Desde el campus,